buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a esta actualización informativa a partir de esta conferencia de prensa sobre la COVID-19 en nuestro país y el resto del mundo. Ya es noticia, circula en los medios internacionales de prensa que durante un nuevo encuentro con el grupo de expertos y científicos que por casi un año han participado de forma directa en la batalla de Cuba contra el nuevo coronavirus, el presidente de nuestro país, de la República de Cuba, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reflexionó ayer que nos vamos acercando más al momento en que podamos ir a una vacunación masiva de la población con seguridad. Como siempre, nos acompaña en esta conferencia de prensa desde hace casi un año el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, a quien doy los buenos días en esta mañana del 3 de marzo de 2021. Y bueno, nuestra intérprete en lengua de señas, doy los buenos días para la comunidad sorda de Cuba, Yasmina Rami. Bienvenido, doctor. ¿Qué informaciones tenemos para hoy? Buen día, Pepe. No buena, realmente. Una cifra elevada de fallecidos, de casos también. Indiscutiblemente lo vamos a resolver, pero realmente hace falta la participación muy activa de la población. Y como muy bien tú comentabas, este intercambio de nuestro presidente con la comunidad científica, pues realmente es lo que uno ve con el pronóstico positivo. Además de las acciones que se van tomando, no podemos esperar que ya la vacuna se aplique masivamente, se alcance un nivel de vacunación, pero indiscutiblemente el acercamiento al momento en que nuestra población nos vacunaremos contra la COVID-19 con nuestros candidatos vacunales, como se explicó también en esta conferencia, pues indiscutiblemente es algo positivo para el control de esta enfermedad, ya que lamentablemente seguimos viendo escenas en las cuales no se aprecia una, como le llaman los técnicos, una percepción de riesgo de nuestra población, a pesar de las informaciones que se brindan. Hoy nuevamente es impresionante el comportamiento de la cola que hay aquí, que la vemos cada mañana cuando entramos. Es a un costado de La Habana Libre, creo que es una línea aérea. Frente a nuestro Instituto Cubano de Radio y Televisión, una línea aérea que es está una línea aérea, pero a pesar de la observación que se hizo ayer, hoy es peor, no es la cola, ¿no? La cola puede que sea necesaria, es la forma en que se hace, que están una persona arriba de la otra, con el alto riesgo de transmisión, como vamos a ver que tenemos en nuestro país en muchas ocasiones. Además, por síntomas lo vamos a ver quién ahí tiene COVID, quién no tiene COVID. Y no solamente frente a nuestro Instituto Cubano de Radio y Televisión, sino también en otras partes de aquí de la capital cubana. Cuando veníamos bien temprano para acá, veíamos en la calle de Terán, donde se encuentra Trimagen, una gran cantidad de personas ya haciendo colas para adquirir algunos productos, y todo el mundo como hermanos, bien junticos, bien pegados, parecían familia. Y yo reitero, ¿no? En indisciplina, por supuesto. Y yo reitero, son necesarias para el abastecimiento de un grupo de recursos, pero hay que hacerla ordenadamente. No es el problema de la cola, es el problema del ordenamiento de esto. Bueno, como bien te comentaba, hoy un día con resultados muy complejos, lamentablemente 5 fallecidos en el día de hoy, una cifra que realmente es elevada y que reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Una es una paciente de 76 años de edad, de aquí del municipio Plaza de la Revolución en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo, con elementos de enfermedades previas, hipertensión arterial, que comenzó con una sintomatología de pérdida del apetito y fiebre. Es por lo que comienzan sus síntomas, se identifica, se ingresa, se hace el diagnóstico, se confirma el diagnóstico, pero lamentablemente la evolución es hacia las complicaciones, de forma tal que permaneció ingresada durante 7 días, y de los 7 días
5 fueron en terapia intensiva por las complicaciones que presentó esta paciente, que incluso fue necesario intubarla para ventilarla, para poderla ventilar. Y de esta forma presentó un cuadro de hipotensión arterial marcado, hace un paro cardíaco en asistolia, se realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar y lamentablemente no fueron efectivas. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. La otra es una paciente de 72 años, también de aquí, de la provincia de La Habana, del municipio del Cerro, contacto de un caso positivo también, grupo de mucho riesgo. Esta con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y lamentablemente un tumor maligno con varias metástasis que hacían una persona muy vulnerable a la evolución que tuvo. Esta paciente comenzó con fiebre, tos, decaimiento, se identificó, se hicieron las pruebas, se hizo el diagnóstico, permaneció 9 días ingresado, 3 de ellos en terapia intensiva, pero lamentablemente su estado de salud tuvo muchas complicaciones y hace una parada cardíaca en asistolia que no respondió tampoco a las maniobras de reanimación. Nuestras condolencias a familiares y amistades. La otra persona que fallece en nuestro país con COVID era un paciente masculino de 80 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, del municipio Regla, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente y con comorbilidades, enfermedades previas, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, que inicialmente los síntomas que presentó fueron escalofríos, tos seca, se identificó, se estudió, se hizo el diagnóstico y este paciente estuvo ingresado durante 8 días. Los 8 días por las complicaciones o el cuadro clínico que presentaba desde el principio, pues en terapia intensiva y lamentablemente en un momento determinado presentó taquicardia ventricular, no respondió al tratamiento ni a las maniobras de reanimación cardiopulmonar ante la parada cardíaca que se realizó. Reiteramos nuestras condolencias familiares y amistades y lamentamos mucho todos estos fallecimientos. El otro es un paciente de 76 años de edad, también de aquí de La Habana, del municipio Boyeros, contacto también de un caso positivo previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que, como ya nuestra población ha aprendido, generalmente tiende a complicarse cuando adquiere la COVID una persona con esta enfermedad previa, que inicialmente se identificó por presentar algunas manifestaciones que no eran las más características, era inflamación, edemas en miembros inferiores, no obstante sí tenía ya algunas manifestaciones respiratorias y falta de aire que hicieron pensar también en la COVID. Se hizo el estudio, se ingresó, estuvo varios días ingresado, 16 días estuvo ingresado, el mayor número, o sea 15 días en sala de terapia intensiva, por las complicaciones que presentó prácticamente desde el inicio, y en un momento determinado hace una parada cardíaca en asistolia, que no fue posible tampoco su reanimación a pesar de las maniobras que se aplicaron para lograrlo. Nuestras condolencias a familiares y amistades. La otra persona que fallece en nuestro país con COVID-19 era un paciente de 82 años de edad, del municipio de Santi Espíritu en esta provincia, contacto de caso positivo previamente, con antecedentes de hipertensión arterial y una cardiopatía hipertensiva de la cual tenía afectación. Este paciente comenzó
con una sintomatología de tos, obstrucción nasal, decaimiento. Se hizo el diagnóstico, se resultó positivo y lamentablemente de forma súbita hizo una parada cardiorrespiratoria que no respondió a las maniobras de reanimación. Como ustedes ven, lamentamos mucho estas personas que han fallecido en nuestro país con la COVID-19. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Lamentablemente ven que el grupo de riesgo de los contactos de casos positivos es de mucho riesgo. Primero para adquirir la enfermedad, porque ya has estado previo en contacto con una persona con una enfermedad que es elevadamente transmisible. Siempre lo reiteramos. Y muchas veces asociado a un grupo de enfermedades previas que hacen muy vulnerable a las personas. Bueno, con este comienzo, nuestro país en estos momentos con 19.100 pacientes ingresados, una cifra superior a la de días anteriores, un número de sospechosos de 3.116, en vigilancia 11.498 y activos confirmados ingresados en nuestros hospitales 4.486. Estamos hablando de 209 personas, pacientes activos, más que en el día de ayer. Es una cifra que se incrementa cuando, como pasa en el día de hoy, el número de confirmados es superior al número de altas que se den, al número de pacientes que se recuperan y, como es natural, tienen que permanecer ingresados las personas que están todavía positivas. Ayer se procesaron 17.580 muestras para el diagnóstico de la COVID. Se procesaron en todos los laboratorios de nuestro país y resultaron como parte del estudio de estas muestras, se diagnosticaron 914 personas con COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando de un 5,2% de positividad. Pudiéramos decir que una cifra 83 menos que el día anterior, pero realmente ni vale la pena mencionar esto porque es una cifra alta de casos. Son 83 menos, pero es una cifra alta de casos, que yo lo digo para que no se pierda la percepción de riesgo de la transmisión que estamos teniendo. Con este comportamiento allí, pues ya se han realizado, se han estudiado 2.446.444 muestras para el diagnóstico de COVID-19 y ya en Cuba se acumulan 52.501 personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad. Estamos hablando del 2,15% de positividad de todas las muestras analizadas. Procesadas muestras de todos los territorios, La Habana con el mayor número, un 34%, le sigue Santiago con un 12%, Holguín, Camagüey, Mayabeque, Ciego, Matanza, Pinar, en definitiva, todas las provincias y todos los territorios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, del cual se estudiaron ayer 703 muestras. Como ocurre hace más de 40 días, más de un mes, el mayor por ciento de los 914 pacientes diagnosticados ayer, casos autóctonos. Estamos hablando de 895 y un total de 19 importados, personas que arribaron incubando la enfermedad. En el gráfico donde se ilustra este comportamiento, además de ver el predominio de los casos autóctonos, que en los últimos 15 días ya suman 12.383,
pues se ve también que en el día de ayer una cifra, como dije anteriormente, inferior al día anterior, pero de todas formas, en la media esa que estamos teniendo prácticamente durante todos estos 15 días, en la cual no se logra una reducción estable del número de casos de COVID diagnosticados diariamente. El 95,1% de todos los pacientes diagnosticados ayer, fíjense, este por ciento cambia muy poco. Es el más alto, son contactos de casos confirmados. Ese es el riesgo de esta enfermedad. Ahí es donde se busca fundamentalmente. Y ya en el acumulado pues es el 90,4%. Las 19 personas que se diagnosticaron ayer, que son casos importados, pues como es natural tienen la fuente de infección en el extranjero. Y ya con este comportamiento se acumulan 4.801 personas que han tenido como fuente de infección el extranjero de nuestro país, el exterior, que es el 9,1%. Se trabaja en el día de hoy para lograr identificar la fuente de infección de 26 casos que ayer quedaron todavía sin precisar su fuente de infección. En el acumulado del 1 de noviembre a la fecha, yo dije que el acumulado de toda la pandemia es el 9,1%, que está relacionado con viajeros extranjeros, pero sin embargo cuando hacemos este análisis del día del 1 de noviembre para la fecha, este por ciento se incrementa a un 23,7%. ¿De dónde son los 900 pacientes que se diagnostican ayer con la COVID-19? La Habana, el mayor número, aunque como vamos a ver, inferior al día de ayer, 392. Pinar del Río, una cifra extremadamente elevada, 156, lo cual traduce la transmisión que existe en este territorio y algunos eventos que se vienen trabajando. La provincia de Granma también una cifra muy elevada, 83. Mayabeque con 58 sigue siendo alto. Camagüey 42. Fíjense en la posición por de acuerdo al número, provincias que no habíamos tenido con esas grandes complicaciones, como Granma, como Camagüey, el incremento que han tenido y que traduce que la transmisión se ha incrementado. Artemisa 32, como yo dije, Santiago, que va controlando la pandemia, 29, Ciego de Ávila 29, Santi Espíritu 23, Holguín 18, Villa Clara 17, Guantánamo 16, Las Tunas 6, Cienfuegos 5, Matanzas 5 y el municipio especial Isla de la Juventud, 3 pacientes diagnosticados ayer. Predominó el sexo masculino en los casos diagnosticados ayer, el 56% de todos los diagnosticados pues del sexo masculino, y en el acumulado de toda la pandemia representan el 51,4%. El femenino en toda la pandemia es el 48,6%. Asintomáticos, un por ciento que se incrementa en relación con el día de ayer, 54,2% de todos los diagnosticados. De los 914, pues estaban totalmente asintomáticos. Es lo que me refería al inicio. Realmente no sabemos quién pueda tener o no la enfermedad. Es que no lo sabe ni la misma persona que la tiene en ese momento. En el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba, el 46,1% pues ha estado asintomático en el momento que se diagnosticó. Por grupos de edades, nuevamente una cifra muy elevada de menores de 20 años, 119, más elevado todavía el número
de 109 en edades pediátricas, o sea, de 18 años y menos, y también, sin que podamos resolver, el que 5 menores de 1 año, 5 lactantes en el día de ayer, pues fueran diagnosticados con la COVID-19. Ya en el grupo de edades pediátricas se acumulan 5.880 niños, jóvenes, adolescentes que han sido diagnosticados con la enfermedad COVID en nuestro país. Activos, una cifra elevada, 650, recuperados el 90,6%, con la evolución y la calidad de la atención que se le brinda a toda la población y a nuestros niños con los cuidados especiales para ellos. Y los 2 lactantes que mencionamos ayer, que estaban identificados como graves, se mantienen graves, pero en una forma estable. De 20 a 39 años de edad, 343 personas, de 40 a 59, 323, y de más de 60 años. No tengo que decir el riesgo de este grupo de edad, 129 casos con COVID-19 diagnosticados en el día de ayer. Los importados, como yo dije ya, 19, que aunque no inciden en la transmisión de las provincias de donde son, pero de todas formas los mencionamos. 3 de la provincia de La Habana, de los municipios Centro Habana, Guanabacoa y Marianao, 1 de cada uno. 1 de la provincia de Mayabeque, del municipio Batabanó. 3 de la provincia de Ciego de Ávila, como siempre ocurre, los 3 del municipio de Morón. Y los 12 casos importados de la provincia de Holguín, pues del municipio cabecera de Holguín. De los países de procedencia, de Rusia 15, de España 2, de México y Venezuela 1 de cada uno. Y ayer se diagnostican en nuestro país 4 extranjeros con COVID-19. 3 rusos que habían arribado de su país, de Rusia, y un italiano que es importado también, pero que es del municipio de Guanabacoa, aquí en La Habana. O se encontraba ahí, es un importado italiano. Autóctonos, como ya lo comenté, cifra elevada, 895. Pinar del Río con un incremento muy importante, 156 casos autóctonos, trabajan, hay muchas acciones que se están realizando, hay eventos que están incidiendo en este comportamiento, pero realmente es una cifra elevada que obliga a las medidas que se están adoptando. Y además con una dispersión. 7 de sus 11 municipios notifican casos en el día de ayer. Pinar del Río, el mayor número, que además es el lugar de más transmisión, 106. San Juan y Martínez con 15. Consolación del Sur con 14. San Luis 10, La Palma 7. Y Minas de Matahambre y Los Palacios con 2 casos autóctonos cada uno. Artemisa mantiene una cifra que es alta, pero sin incremento, más bien una pequeña reducción ayer, 32 casos autóctonos, lo que con una dispersión importante en 10 de sus 11 municipios. San Cristóbal con 11, Artemisa con 5, Bahía Honda con 4, Mariel con 3, San Antonio de los Baños con 2, Caimito con 2, Candelaria, Guanajay, Alquizar y Huila de Melena con un caso autóctono cada uno. La Habana, una reducción que lo que más quisiéramos que se mantenga, porque indiscutiblemente la transmisión en La Habana es importante, 389 casos autóctonos ayer. Reducción que, reitero, lo importante es mantenerla porque son 199 menos que los que tuvimos el día anterior. Y como también ocurre
prácticamente durante toda la pandemia, con una afectación en sus 15 municipios. La Lisa sigue marcando una cifra elevada, 74, Arroyo Naranjo 44, Habana Vieja 39, San Miguel del Padrón con 34, al igual que 10 de octubre, Habana del Este con 30, Guanabacoa y Boyeros con 19 cada uno, Cotorro con 18, Centro Habana 17, Plaza de la Revolución 18, Playa 15, Cerro 14, Regla 9, y se diagnostican 5 pacientes autóctonos del municipio de Marianao. Reitero, cifra de casos 389 inferior a la del día de ayer, pero todavía alta y con dispersión. Mayabeque, 57 casos autóctonos, inferior a la del día anterior en 27 casos, pero de todas formas para Mayabeque y para el comportamiento que había tenido esta provincia, sigue siendo una cifra elevada. Además, con una dispersión que en el día de ayer se diagnostican casos en 10 de sus 11 municipios. De Melena del Sur 15, de Güines 11, de San José de las Lajas 10, de Santa Cruz del Norte 8, de Bejucal 5, de Nueva Paz, Jaruco y Madruga 2 de cada uno, y de Batabanó y San Nicolás de Bari 1 de cada uno. Dispersos los casos en Mayabeque. Matanza, provincia que ha demostrado que a pesar de la complejidad epidemiológica, a pesar de los riesgos que tiene este territorio, se puede controlar la pandemia, pues diagnostica 5 casos autóctonos ayer, en Jagüey Grande 2, en Matanzas, Perico y Jovellanos, un caso autóctono en cada uno. Cienfuegos, otra provincia que también ha demostrado que se puede controlar, 5 casos autóctonos ayer, 3 en el municipio cabecera y un caso autóctono en Palmira y 1 en Roda. Villa Clara, provincia que también mantiene un control de la pandemia, independientemente de que en determinados momentos ha tenido sus incrementos, pero lo logra controlar. 17 casos autóctonos ayer, un poco dispersos, 8 de sus 11 municipios, Manicaragua 5, Santa Clara 3, Caibarién, Remedios y Camajuaní, con 2 cada uno, Sagua la Grande, Ranchuelo y Placeta, con un caso autóctono de cada uno. Santi Espíritu, 23 casos autóctonos, se mantiene ahí. En los municipios de Santi Espíritus, cabecera 14, Cabaiguán 4, Jatibonico 3, Tahuasco y Trinidad, con un caso autóctono cada uno de estos municipios. Ciego de Ávila, que había mantenido un control y en los últimos días fue incrementando, 26 casos autóctonos ayer, el mayor número en el municipio Morón, 10, municipio Ciego de Ávila con 5, Ciro Redondo con 4, al igual que Bolivia, y Venezuela con 2 y Chambas con 1. Camagüey, aunque ayer con los 42 casos que diagnostica, pudiéramos decir que son 24 menos que el día anterior, pero de todas formas Camagüey había logrado un control que hace varios días está teniendo un incremento. El mayor número de todos los casos que se han venido diagnosticados en el municipio cabecera, 32, pero también se diagnostican ayer casos en Céspedes y Vertientes, 3 en cada uno, en Sibanicú 2 casos, en Jimaguayú 1 caso y en Florida 1 caso. Ahí, si nos ayudan con el gráfico de la curva ahí está, gracias, de los casos, pues se aprecia lo que yo me refería. Ayer con una discreta disminución en comparación con el día anterior, pero al final ustedes ven el balance del incremento que ha tenido esta provincia.
que viene, no está mirando pasivamente este incremento, ellos están actuando, su Consejo de Defensa, todos sus organismos, pero que indiscutiblemente tienen que seguir afianzando para poder controlar la transmisión que se ha establecido. Las Tunas, provincia que también, como hemos mencionado algunas, hay que decirlo, ha mantenido su control de la pandemia, 6 casos diagnosticados ayer en el municipio cabecera. Holguín, provincia que va controlando, que ha ido controlando la pandemia, 6 casos ayer, del municipio Holguín 3, de Sagua de Tánamo 2 y de Cacocún 1. Es una provincia que ayer, bueno, 23 casos menos, creo que es importante. Lo importante es mantenerlo, porque es una provincia que ha tenido muchos riesgos, aunque realmente trabajan y controlan bien, trabajan igual que todos los territorios, y controlan bien la enfermedad. Granma, una provincia que siempre lo menciono, esa provincia era un ejemplo, y sigue siendo, pero era un ejemplo en llevar meses sin diagnosticar casos de COVID. Comenzó la transmisión y hoy estamos hablando de una cifra de 83 casos autóctonos en esta provincia, que es una cifra muy elevada para ese territorio. Ayer en 5 municipios de los 13 de este territorio pues se diagnostican casos, el mayor número que ha sido el comportamiento, Bayamo con 77, Iguaní con 3, Boyarriba, Niquero y Yara con 1 cada uno. Y aquí también nos permitimos mostrar la curva del comportamiento en Granma de los últimos 15 días, donde se ve que con un comienzo aquí abajo, con una cifra baja, se ha ido incrementando. Reitero, esta provincia, su Consejo de Defensa, adopta medidas, pero van a seguir apretando para lograr controlar todavía más la pandemia. Santiago de Cuba, provincia que llegó, Santiago y Guantánamo, recuerdan unas semanas atrás que era el foco importante que teníamos de transmisión en el territorio oriental. Y las dos han ido con la conducción, reitero, del Consejo de Defensa, equipos que han trabajado de conjunto con la provincia, pues se ha ido controlando la transmisión. En el día de ayer se diagnostican 29 casos autóctonos, 17 menos que el día anterior, todavía con dispersión en los municipios, Santiago cabecera, que es donde se tiene la principal transmisión, 16, Mella 5, Palma Soriano, Contramaestre con 3 cada uno, y el municipio Songolamaya y San Luis con 1 cada uno. Guantánamo, que es la otra provincia que ya yo lo dije, ha ido controlando la fuerte transmisión que tuvo en semanas anteriores, 16 casos autóctonos ayer, 12 en el municipio de Guantánamo, 2 en Caimanera y 2 en Manuel Tame. Y el municipio especial Isla de la Juventud, que también ha presentado cifras muy elevadas para un territorio tan pequeño, además un territorio que igual que muchos de los que yo he mencionado, se mantuvo durante meses sin confirmar casos, pues ayer una reducción del número de casos a 3 casos autóctonos con los estudios que se realizaron. Con este comportamiento ayer de la incidencia de casos confirmados de COVID, la tasa de incidencia de Cuba, 109,3 por 100.000 habitantes, se mantiene similar al día anterior. La Habana con 301,8 disminuye, Mayabeque incrementa a 182,5, Pinar del Río disminuye también a 182,5, Santiago disminuye a 107, Pinar del Río incrementa a 125,7 y el municipio especial con 107,8 por 100.000 habitantes y Guantánamo con 80,5 por 100.000 habitantes, inferior a la del día de ayer,
pues se encuentran entre los 6 primeros lugares. Las provincias con tasas más bajas, Las Tunas con 12,8 y Matanzas con 7,5 por 100.000 habitantes. Hay un cambio en la composición de los municipios que en el día de ayer representaron el 41,2% de la incidencia de casos confirmados. Pinar del Río dejó de estar en este grupo. La provincia de La Habana incrementa a 10 los municipios que tienen las tasas más elevadas y Mayabeque con 2. Y en el orden de mayores tasas a menores, pues ahí está en primer lugar La Habana Vieja, que sigue siendo el municipio de mayor transmisión de Cuba, 605,6. Después viene Melena del Sur, que ha ido incrementándose y ya es de 530,8. Después La Lisa, Centro Habana, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Cerro, Regla, Cotorro, Arroyo Naranjo, 10 de octubre. Fíjense que todos estos municipios de la provincia de La Habana, y Quibicán con 280,4 por 100.000 habitantes, pues también se encuentra en este lugar. Rápidamente por provincias, ahí tienen a La Habana, con la reducción del último día, con la tasa de incidencia que disminuye en los últimos 15 días, pero todavía con una complejidad que está dada por la dispersión y por la alta transmisión, que además fíjense que 10 de sus 15 municipios se posicionan entre los que aportan las mayores tasas de incidencia. Se trabaja duro, pero de todas formas tenemos también que la parte que nos corresponde, no digamos a los habaneros, sino Pepe y yo quedaríamos fuera, digamos a todos los que vivimos aquí en La Habana, pues es muy importante para que se logre consolidar los resultados que se tienen. Mayabeque, provincia que hemos ido analizando el incremento que han tenido y que deben de controlarlo como lo han demostrado otras veces. Ahí ustedes tienen la curva, una reducción el último día, pero de todas formas con dispersión y tasas elevadas. Fíjense que de los municipios de Cuba que más aportan, hay 2 de Mayabeque. Estamos hablando de Melena del Sur y de Quibicán. Después Madruga, San José de las Lajas y Güines en ese orden. Y por último, la provincia de Pinar del Río, que ahí aparece reflejada. Como ustedes ven, ha mantenido un comportamiento más o menos por encima, sube, baja, y de todas formas todavía no se aprecia una reducción importante, aunque se está trabajando para lograrlo. Esto es por provincias de mayores complejidades. Cuba, con 52.501 pacientes diagnosticados con la enfermedad en total desde el inicio de la pandemia, mantiene 4.486, el 8,5%, en estos momentos activos con la enfermedad, ingresados por el protocolo de nuestro país. De estos 4.486, 4.421 con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia, dimos las condolencias a sus familiares y amistades por el fallecimiento de 5 personas con COVID-19 en nuestro país, y con estas 5 personas que fallecieron, pues ya el acumulado suma 333, cifra muy elevada para nuestro país, independientemente de que la letalidad sea de un 0,63%, que estemos por debajo de la letalidad del mundo, que es del 2,21%, y de la letalidad en la región de las Américas, que es del 2,38%, pero reitero,
con insatisfacción, y no es solo insatisfacción, con insatisfacción y con medidas que se adoptan en los protocolos, en la conducta, en el inicio de los tratamientos y sobre todo en evitar, que es donde ahí viene la parte en la cual sí tenemos que participar todos, es evitar que personas que tienen alguna de las características de las que fallecen, pues adquieran la enfermedad. ¿Cómo? Protegiéndolo de los riesgos que tiene la misma. 2 evacuados al inicio, igual que los 54 que han retornado a sus países después de diagnosticados. Como dije inicialmente, una cifra de altas que queda muy por debajo del número de casos que se diagnostican, 700 altas en el día de ayer, 214 menos que los casos que fueron identificados. Por lo tanto, el número de pacientes activos se incrementa como consecuencia de este balance negativo. Y con estos 700 altas del día de ayer, pues ya el 90,7% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba se han recuperado de la enfermedad. Estamos hablando de un total de 47.626 personas que han tenido la COVID-19 y se encuentran ya en estos momentos recuperados de la enfermedad. En nuestra terapia intensiva, cifra elevada de casos con COVID ingresados, 65, 5 pacientes más que el día de ayer, de ellos 22 críticos, que se reduce en 3 en el día de comparación al día de ayer, pero tenemos 8 graves más, 43, lo cual traduce una de las características de esta enfermedad, que es los riesgos que se tienen por la evolución del cuadro clínico, que no está exento de complicaciones, y es nuestra insistencia, nuestra reiteración en los grupos de edades que adquieren la enfermedad, que debiera ser que ninguno lo adquiriera, pero los más vulnerables sí tenemos que protegerlos mucho con todo nuestro actuar. Finalmente, ahí está el gráfico del comportamiento de la pandemia, donde marzo, como me decía ayer un compañero, Durán, marzo no ha empezado bien, es verdad. Ya en los 2 primeros días se han diagnosticado 1.901 pacientes con COVID, han fallecido 9 personas, la letalidad es similar a la que terminamos el mes de febrero, 0,47, que aparentemente es baja, pero es alta en cuanto al comportamiento que habíamos logrado de esta enfermedad. Esa es la situación, Pepe y el resto de los compañeros de la COVID en nuestro país. Ayer, de verdad, o sea, las medidas las vemos diariamente, los consejos de defensa, a veces con reportajes que se hacen en los territorios de las acciones que se realizan, de las medidas que se adoptan. Muy importante el cumplimiento de la pesquisa, el cumplimiento del aislamiento de las personas, en el caso de La Habana, que no ha sido posible por el volumen ingresar o aislar al 100% de los contactos de casos positivos o de casos sospechosos, y que como vemos todos los días, el 95% de los pacientes que se diagnostican pues salen de este grupo de riesgo. Bueno, se sigue trabajando con responsabilidad en nuestro país, doctor, como bien usted lo decía y lo recalcaba ayer el presidente de nuestro país, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en este encuentro que tenía con los científicos cubanos, pero hay que continuar teniendo percepción de riesgo, hay que seguir cuidándose. Y la gran mayoría de los cubanos, los más de 11.200.000 cubanos lo hacen, solo un reducido grupo de personas ha perdido esta percepción de riesgo o no la quiere tener o simple y llanamente sale a la calle para tratar de no contagiarse, pero como bien ha dicho el doctor Francisco Durán, aquí no se sabe quién pueda tener la COVID. El llamamiento es a ese reducido grupo de cubanos que no mantiene las medidas higiénico-sanitarias y el distanciamiento físico. Ayer Cuba reportaba
914 pacientes positivos a la COVID-19 y se lamentaba el deceso de 5 personas. Se incorpora a nuestra transmisión del sistema de la radio y la televisión cubana en el lenguaje de señas para la comunidad sorda de Cuba, Maday Pérez. Hacemos una pequeña pausa y luego retornamos en esta conferencia de prensa. Con las responsabilidades compartidas. Con respeto y apoyo a todas las personas, atendiendo sus necesidades físicas y emocionales. Con el debido cuidado y autocuidado de la salud. Y con el bienestar de tu familia, le ganas siempre. Bueno, a pesar del leve descenso que hemos tenido hoy en el número de contagios por la COVID-19, el mundo sigue con una situación bien complicada. Hay medios de prensa, repunte de contagios en México con casi 8.000 nuevos casos, y no es solamente en las Américas, sino también en Europa. Doctor Durán, ¿qué situación tenemos internacionalmente? Pepe, muy complejo el mundo. Ese dato que dabas de México, esta mañana yo oí en Telesur que Brasil tuvo la cifra más alta de fallecidos de COVID-19 en toda la pandemia en el día de ayer o hace 2 días. Sí. Por lo tanto, aunque muchas revisiones hablan de la reducción en el número de casos, pero por ejemplo ayer se diagnosticaron, en el mundo se diagnosticaron, te digo ahora, 400.345 personas con COVID. Nuevamente nos estamos acercando al 500.000 diario, ya la cifra sube a 115.188.759 casos con COVID, realmente una cifra extremadamente elevada, un número de activos ayer elevado también, 21.779.462 casos, y nuevamente número de fallecidos de 9.578, que hace que la cifra de fallecidos en el mundo ya sea de 2.554.395 personas, como digo yo, que han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad. Letalidad de 2,21%. La región de las Américas, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, el 44,84% de todos los casos del mundo se concentran aquí. Estamos hablando de 51.658.870 casos confirmados. Fallecieron ayer en nuestra región un número elevado de casos, 3.883, y esto hace que ya la cifra de fallecidos en la región de las Américas pues ascienda a 1.230.351 fallecidos. Letalidad de 2,38%, superior a el resto del mundo. En cuanto a los países que más aportan, no hay cambio. Estados Unidos con más de 29 millones, le sigue la India con más de 11 millones, le sigue Brasil con 10,5 millones de casos confirmados, España con más de 3 millones, le sigue Rusia, Reino Unido, Francia, España. Realmente son cifras muy elevadas. Y fallecidos, pues también entre los que más aportan, pues Estados Unidos de Norteamérica con un número elevado de fallecidos, ya 527.683. Le sigue en orden de número Brasil, que ya tiene 255.836 personas que han fallecido con esta enfermedad. Le sigue después México, como tú muy bien lo mencionabas ahorita, México con más de 186.000 fallecidos por COVID, la India y el Reino Unido. Es el orden de los países que aportan
en número absoluto más fallecidos en el mundo. Esa es la situación, yo reitero, hay cosas contraproducentes, ¿no? Sí. Que a veces tienen que ver con la forma en que se conducen ahí. Esta mañana veíamos creo que es el gobernador de Texas, cómo él declaró ya apertura completa de todas las actividades en este estado, apertura, quitó la prohibición de andar sin nasobuco, o sea, ya el nasobuco no es ahí en lugares donde todavía hay una transmisión importante. Por eso un estado que ha tenido un nivel de contagio muy alto en los Estados Unidos por COVID. Pero estas son decisiones así, que a veces lamentablemente lo que conlleva es un número elevado de casos y todavía peor de fallecidos. Bueno, ese es el mundo. Bueno, estaba revisando por acá una información que acaba de aparecer. Hallan nueva mutación del coronavirus en un bebé recién nacido en Suecia. Es una información que acabamos de encontrar. Están los de Brasil, continuamente además, cada vez con más amenaza de la contagiosidad más alta, cada vez con más amenaza de que tal vez las vacunas no sean efectivas, pero todavía eso está por ver. Vamos a volver a Cuba. Usted hacía alusión a las provincias de Granma y Camagüey hoy en esta conferencia de prensa que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana, que habían ido en aumento. Hoy Camagüey tuvo 42 casos positivos. Tenemos por allá a nuestro corresponsal Alex López Almaguer. Vamos a ver cuál es la situación y cómo se trabaja en esa provincia para tratar de frenar el contagio de la COVID-19. Adelante, Alex. Gracias, muy buenos días. El saludo desde Camagüey, especialmente para el doctor Durán. Como ya se conoce, la situación sanitaria de la provincia de Camagüey ahora mismo es muy compleja tras el incremento de casos de manera exponencial de positivos a la COVID-19. La situación más crítica la tiene en este minuto el municipio cabecera, con más de 19 consejos populares y 300.000 habitantes. De ahí que varios repartos de la periferia se mantienen aislados. Como continuidad de las medidas indicadas por el Consejo de Defensa Provincial, se mantiene cerrada la calle Maceo, donde nos encontramos en este momento, y la Avenida de la Libertad, para evitar el trasiego innecesario de personas y las aglomeraciones. Se incluyen bajo el régimen de vigilancia reforzada la manzana comprendida desde la esquina del Palacio de los Matrimonios al mercado de la calle Cuba. Se procederá al cierre de las arterias República y áreas aledañas al Parque Agramonte y la calle Independencia en el centro histórico de la ciudad de Camagüey. El transporte público está paralizado y solo funciona para transportaciones de trabajadores. Se mantiene la higienización de las principales arterias de la ciudad. También las unidades gastronómicas ofertan comida para llevar y los centros de producción continua mantienen su vitalidad y garantizan la producción de alimentos para su expendio a la población. Se fortalece la inspección en los principales puntos de acceso a la ciudad de Camagüey y el laboratorio de biología molecular se mantiene funcionando a plena capacidad para agilizar el diagnóstico de casos positivos de la COVID-19. A esta actualización, agregar que en la provincia de Agramontina funcionan unos 40 centros de aislamiento y se crean 80 capacidades para recibir a nuevos casos positivos y sospechosos de la COVID-19. Nuestros hospitales provinciales continúan atendiendo a pacientes de la vecina Ciego de Ávila y del propio territorio camagüeyano. Tenemos el compromiso cívico y ciudadano de revertir esta situación ahora mismo muy compleja en la provincia de Camagüey. De esta manera despedimos este contacto con la teleaudiencia del país. Hasta un próximo encuentro. Gracias a nuestro periodista Alex López Almaguer. Se continúa trabajando con mucha responsabilidad a todo lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, y la gran mayoría de los cubanos nos continuamos cuidando para no infectarnos de la COVID-19. El llamado siempre a esa minoría que